¿Cómo ha sido la relación con tu papá? ¿Te ha costado? En este episodio te damos herramientas para iniciar una reflexión hacia la sanación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a un episodio más de abrazatuvida.com. La figura del padre es una figura que tiene como muchas aristas y al final yo creo que todas las figuras de nuestra historia tienen aristas. Mi hermano mayor, mi hermano menor, mi abuela, mi prima, mi tía, pero hay figuras que tienen como una carga emocional. Yo no sé si vos tuviste un padre presente, pero ausente, o tuviste un padre presente, ausente en el afecto, pero presente en una disciplina súper rígida, súper complicada. Tuviste un papá que se fue, te abandonó, formó otra familia, con vos nunca paseó, no hay fotos, pero vos sí ves cómo en sus redes sociales tiene otros chiquitos, otras chiquitas, y con ellos sí, y conmigo no. Entender el papel de nuestra figura paterna en todas las multiplicidades de dimensiones que podamos tener, porque la figura paterna puede ser como el multiverso de Marvel, puede ser una cosa complicadísima. ¿Cómo sanar la relación con tu padre si no nos permitimos entender la historia? En este episodio vamos a tratar de enfocarnos como en dos grandes ejes. Entender cómo se configura el papel del padre en nuestra vida y cómo empezar a pensar en procesos de sanación. Esto será una pinceladita y el objetivo que tenemos es dejarte una semilla que te ponga de frente a la posibilidad de sanar. Así que te invito desde ya a que seas parte de este episodio. Pero antes recordarte que te invito a abrazatuvida.com, nuestra escuela de desarrollo digital que tiene dos ejes, relaciones de pareja y desarrollo personal. Y lo único que tienes que hacer es entrar a www.abrazatuvida.com barra inclinada regalo y ser parte de esta experiencia. Hoy quiero invitar a una querida colega que ustedes ya conocen, una de las maestras de nuestra escuela, quien ha asumido precisamente estas líneas temáticas como un eje fundamental. Bienvenida, doctora Stephanie Vilches. Hola, Rafita, hola a todos. Qué lindo estar aquí con este tema tan, creo que es tan importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de sanar la relación con mi papá, presente o ausente, definitivamente estamos sanando la energía masculina y estamos sanando la relación con los hombres, ya sea yo hombre o mujer, es cómo yo me relaciono con los hombres a partir de este referente que tengo como primer hombre, que es mi papá. Y así, y ahí es donde empezamos a construirlo, ¿verdad? Porque este papá que yo interpreté de niño, este papá que yo interpreté de adolescente y este papá que yo interpreto como adulto, me sirve como referencia de lo que es un hombre, me sirve de ejemplo de lo que es un hombre, de lo que se le permite y no se le permite a los hombres, y no significa que sea la única referencia, pero muchas veces pensamos que sí, y entonces generalizamos y empieza uno a andar por estas callecitas ocultas y trillos y callejuelas con respecto a la figura masculina. Porque nosotros tenemos una fuerte tendencia y es muy particular a cobrarle tanto al padre la ausencia, Tefi. Sí, y vieras que yo trabajo mucho con hombres, me encanta trabajar hombres porque traen estos mandatos patriarcales en los que tengo que ser para ser un buen papá, tengo que ser un buen proveedor, tengo que producir mucho, pero entonces son papás que emocionalmente los vieron ausentes porque estaban trabajando, pero es que eso era lo que les habían dicho, que para ser un buen papá tenían que ser proveedores y ellos Y hicieron lo que la sociedad les demandaba. sí, que sé que es un tema súper amplio para un solo episodio, y menos en la lógica de nuestro podcast, que es un podcast pensado para dejar una cápsula rápida de revisión y crecimiento y motivación para que profundices. Pero vamos a quedarnos con el padre presente ausente, ¿te parece? En Totalmente. este pedacito. Ese padre presente al que se le dice, hay que comprar una cartulina para el chiquito, mira, hay que dar la cuota del paseo, mira, se descompuso la canoa, mira, ya no caben en el cuarto, hay que cambiar el techo, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. E incluso, Tefi, en modelos de familia donde ambos trabajan fuera de casa y generan un ingreso,
suele haber una fuerte demanda económica sobre la proveeduría. El varón siempre tiene una responsabilidad en ese sentido. Es una distorsión, estoy de acuerdo. Así como la mujer tiene un sentido de apropiación mayor de los hijos. Otra distorsión, estoy de acuerdo. Pero criticamos mucho al padre presente ausente cuando tal vez es un hombre cansado con una carga que la lleva porque la lleva, pero que nunca ha cuestionado. Totalmente. Y si vamos para atrás, este hombre no recibió ninguna atención emocional. Entonces, este hombre que hoy está trabajando y haciendo lo que la sociedad le demanda y tiene esta carga económica y este nivel de estrés, este hombre también no tuvo sostén emocional. No sabía que podía sentir tristeza, preocupación, miedo. No, solo sabía que tenía que ir y proveer. Entonces, eran los papás de estas generaciones, de los que hoy somos adultos, de los que hoy tenemos que sanar esa relación, son papás que eran muy pobres en inteligencia emocional y con grandes demandas a nivel financiero, que son distorsiones, sí, pero nos las creímos. Y estos hombres se las creyeron. Entonces, vienen ahora los hijos a decir, es que mi papá estuvo ausente, pero también, ¿qué fue lo que a mí me dijeron acerca de mi papá? ¿Verdad? Porque entonces muchas mamás decían, es que usted siempre está trabajando, pero la mamá tampoco asumía el 50% de la proveeduría, ¿verdad? Entonces, que también es interesante analizar, y yo sé que se hace muy grande el tema, pero se los dejo ahí nada más picando, es interesante ver cómo mi mamá me presenta a mi papá, cómo mi mamá me presenta esa ausencia, cómo mi mamá me presenta ese trabajo de mi papá, porque pueden haber papás muy ausentes físicamente, pero muy presentes. Nosotros tenemos esta experiencia como familia, que mi esposo pierde el trabajo en la pandemia y se tiene que ir y estuvimos separados 2 años por trabajo. Sin embargo, mis hijos no sintieron ninguna ausencia porque era un padre muy presente en su ausencia. Aquí tengo un bicho que me anda rondando. Ahora, ¿cómo es esta presencia en su ausencia? Porque creo que es importante. Y también quisiera como que devolvámonos un poquito. ¿Cómo mi madre me presenta a mi papá o cómo mi familia presenta a mi papá y cómo es una presencia en medio de la ausencia? Ajá, nosotros teníamos la ausencia física, pero mi esposo constantemente estaba haciendo videollamadas, constantemente si había alguna presentación, que en ese momento las presentaciones eran virtuales, entonces él se conectaba, hacíamos pequeños viajecitos juntos, él llegaba a la casa, de pronto más bien él era el que viajaba, porque era más fácil comprar un tiquete que tres, pero entonces ellos escuchaban a una mamá que les decía, tu papá está haciendo esto por amor, porque él quiere que nosotros estemos bien, él cree que realmente que este es su camino. Y en un momento de la pandemia, nosotros nos vimos frente a frente diciendo, yo tengo este proyecto de vida, yo mujer, yo mamá, y yo tengo este otro, yo hombre, y ok, es una responsabilidad de adultos y la asumimos, pero los niños nunca lo sintieron. Y algo muy interesante que le decía yo a mi esposo era que teníamos esta relación como de padres divorciados, pero los niños no resintieron eso, lo cual me hace pensar en los padres que verdaderamente están divorciados, cómo las mamás podrían presentar ese vínculo mucho más fácil, cómo las mamás, y no estoy diciendo porque no en ningún momento estoy justificando, ¿verdad? Pero cómo las mamás cuidan de alguna manera el vínculo que los hijos tienen con sus papás, ¿verdad? Y cómo las mamás también podemos de pronto echarle limón a la llaga. Sí, de hecho voy a irme a los hechos. Es cierto, hay hombres que hacen una separación de su pareja y hacen una separación financiera, afectiva, presencial, situacional y se van para siempre. Pero también hay hombres que independientemente de lo que hayan hecho, vos y yo somos pareja, metí las patas terribles, pero entonces vos te encargas de dañar mi paternidad porque es la única esfera en la que puedes incidir después de nuestra separación, sin medir
que cuando tus hijos llegan, ¿verdad? Vos, ¿y qué? ¿Qué dijo el peor es nada? ¿Qué dijo la cochinada de hombre? ¿Los invitó a comer rico? ¿O otra vez los llevó a comerse una hamburguesa? ¿Qué? ¿Les ayudó con la tarea o no pudo? Y entonces todo este lenguaje, toda esta descarga, toda esta situación que es mi problema con mi expareja, se traduce en una dimensión muy angustiante para los niños. Totalmente. Y entonces, muchos de los que estamos en esta generación sanando heridas son hijos de papás separados, de papás divorciados, que tienen esta, como vos bien decías, esta distorsión de lo que era mi papá. Y la manera de ir sanando esta relación es poder ver a papá por quien era. Porque incluso si mi papá hizo algo malo, no solamente era eso. De pronto nosotros reducimos el papá a algo, pero ¿qué era lo que sí tenía? ¿Qué era lo que sí nos daba? Y nunca nos enseñan eso, nunca nos enseñan a ver lo que sí nos dan las personas. Y la relación con el papá está teñida de muchas distorsiones que no nos pertenecen y una falta eh, de verbalización de lo que sí hay porque son seres humanos y tienen luces y sombras. Pero si yo no puedo ver la luz que me da mi papá, si yo no puedo ver la luz que emana desde quien es, si yo no puedo sacar eso positivo, Y aquí, entonces perdón, y aquí quisiera rescatar que la paternidad no se puede contrastar con la maternidad. Son abri totalmente, son abrigos diferentes, formas de ser diferentes, acogidas diferentes, expresiones diferentes, contactos físicos diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. totalmente. Y hay que vivir viendo esas diferencias, asumiendo esas diferencias, abrazando esas diferencias con las luces y las sombras que tienen cada persona, porque no es mi papá por ser el papá, es mi mamá por ser la mamá, también tiene luces y sombras, pero si yo no me permito ver la luz que tiene mi papá, aunque sea, nosotros somos la generación de los hijos de papás alcohólicos, de papás que se iban de fiesta, de papás infieles, porque eso era lo permitido en ese momento. Pero, ¿qué sí nos daban nuestros papás? ¿Qué sí nos enseñaron? ¿Qué sí le admiramos a estos papás? Cuando nosotros nos permitimos ver a mi papá por quien era, tomarlo desde un lugar humano, nos damos cuenta que hay muchas cosas positivas. Y si nosotros no vemos algo positivo, hay algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque ese ser humano tiene algo. Aunque solamente haya dejado el espermatozoide, eso me dejó. Y la carga genética, por lo menos algo me dejó. Eh, Dime. Ahora, ¿cómo descubro yo? Porque hoy en nuestro podcast, yo me descubro con un padre presente ausente, con una figura del papá muy deteriorada por la dinámica de la separación, o porque había alcohol, o porque era inexpresivo, o porque nunca estaba, o lo que decía en la intro. Nunca me encontré con él en el beso, solo me encontré en el regaño. No me encontré en la seguridad, sino en el miedo por su carácter. Me encontré en un padre que mi mamá dijo que era una cochinada de hombre. O sea, ok, hoy en mi presente, Tefi, yo me descubro con dolor. Independientemente de la historia, acercarme, pensar o sentir a mi padre significa dolor. Si pudiéramos puntuar como unos 4 pasos de resolución, ¿qué nos plantearías? Ok, primero es conectar con ese dolor, entender qué es lo que nos duele de ese dolor. Cuando hablo de conectar con el dolor es permitir sentir ese duelo, porque cuando sentimos ese duelo, entonces vamos a hacer la diferencia entre el papá que yo quería tener y el papá que tuve. Entonces, primero conecto con el dolor, soy consciente de que hay un papá ideal y hay un papá real. Em, Me permito ver las luces y sombras de mi papá real. Me permito ver que tal vez no es el de la caja de cereal, no es el papá de mi vecina, no es el papá de mi prima, es mi papá. Pero que sí me da mi papá. Me permito ver lo positivo y como punto número 4, suelto el dolor. Pero sí quiero que vean el camino, que es primero siento el dolor, luego veo la diferencia entre el papá que tengo y el real y el ideal. Luego abrazo este real que tengo, porque este es el que tengo.
y lo honro y luego ya suelto el dolor, porque si me vivo atado al dolor, ahí vivo atado a la herida. Entonces, yo al permitirme sentir el dolor, me conecto con ese niño que necesitó, esa niña que necesitó a papá. em, al permitirme conectar con el dolor, valido lo que yo sentí, pero ya sostenido desde una mirada más adulta. Entonces sí, dolió, realmente yo quería un papá con más plata, yo quería un papá más presente, yo quería que me pagaran el cursito de inglés, yo quería que me pagaran, no sé, X o Y, yo quería un abrazo, yo quería que llegara a contarme un cuento en la noche. Sí, todo eso es cierto, ese es un dolor, pero cuando yo me permito ver la realidad y dejo de compararlo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa comparación? Porque esa comparación no está bien. Es como si nos compararan, no sé, como cuando nosotros comparamos al esposo con Brad Pitt. Es que no es Brad Pitt, pero ¿qué sí tiene? Porque no, por más que vuelvan a ser, no va a ser Brad Pitt. Y luego ya yo suelto el dolor y digo, esta herida la viví, pero la cicatrizo. Y ya me permito vivir en libertad de esa relación, la Ahora, relación que tengo con mi papá. en nuestro presente entonces no estuvo, aunque estuviera ahí, no estuvo porque hubo un divorcio, no estuvo porque fue una maternidad sumida sin convivencia o en soltería. Pero hoy a mis 20, mis 25, a mis 30, siempre he dicho, papá es difícil, papá era el adulto, papá debió, papá tuvo, de acuerdo. Yo creo que digamos que extendémoslo. De los 0 a los 20, un poquito más tal vez, papá tenía que, digamos, porque yo era el pequeñito. Ok, pero en tu adultez, hoy a mis 30, soy yo. El que cuando digo que mi papá fue A, B, C o D, en el fondo estoy planteando una añoranza. Entonces, se vale buscar, se vale buscar y proponer, Tefi, que yo me acerque a ese padre que he visto a través del dolor, al que no le he dado la oportunidad de saber realmente quién es, porque llevo una máscara o un antifaz, unos lentes de enojo y resentimiento. Se vale hacer ese Acercamiento. movimiento, ese acercamiento, sabiendo que el que voy a encontrar es el real, ¿verdad? Porque mucha gente hace ese acercamiento buscando todavía el ideal. Entonces, ahora cuando llego, mi papá me va a abrazar y me va a pedir perdón. No, yo me voy a encontrar el mismo papá. Yo tengo que ir claro como adulto que me voy a acercar a un ser humano que esto es lo que puede dar. Entonces, hasta que yo veo realmente cómo es la persona, yo me acerco y puedo decidir acercarme o no. Cuando hablamos de este reconocimiento del Padre, más que una sanación, pero cuando hablamos de este reconocimiento del Padre es, te reconozco y te tomo por quien eres. Y puede ser desde el acercamiento o desde la distancia, pero yo no puedo poner mi salud mental en manos de otra persona, quien quiera que sea. Y quiero que, dime, No, y además no solo me voy a encontrar el papá real, es que me podría encontrar un papá que no quiera tener una relación conmigo. exacto, y ese es el papá que tengo. Entonces, ¿cuál es el papá? Yo lo que tengo es un papá que no quiere tener una relación conmigo. O yo tengo un papá que me pide plata, que solo me llama cuando ocupa plata. Yo tengo, es este papá. Entonces, si yo me acerco a este papá, yo sé que me voy a acercar al papá que me pide plata. No me voy a acercar al papá que yo creo que me va a invitar a tomar café con una galleta y una canasta de alfajores. No me voy a encontrar ese. En tanto yo le pido a mi papá que sea otro, yo estoy en dolor. Y quería, Rafa, solo como ahora creo que como que lo dejé guindando el tema de la mamá. Nadie puede estar en un vínculo. El vínculo es de dos. Entonces, la relación de mi papá y yo nos pertenece solamente a mi papá y a mí, no a la mamá. Y la relación que yo tengo con mi mamá solo me pertenece a mi mamá y a mí. Pero el vínculo es de dos. Y quienes pueden alimentar o desalimentar ese vínculo somos papá y yo. Entonces es muy importante quitar esa vocecita de mamá porque nos puede servir como basurilla y como una distorsión, como una interferencia
en escuchar realmente lo que nosotros ocupamos. Porque muchas veces sí tuvimos el papá que ocupábamos, pero no era el papá que mi mamá quería que yo tuviera. Y entonces soy más fiel a la voz de mi mamá que me decía eso, como, ¿y qué? ¿Solo te invitó a una hamburguesa? Sí, pero es que yo quería hamburguesa. Yo estaba muy contenta con la hamburguesa. O, por ejemplo, mi esposo cuando se va con mis hijos, solo cochinadas les compra. Y yo no les compro cochinadas. Entonces yo les puedo decir, ¿qué? ¿Su papá qué? Son pura galleta, pura cochinada les compra. O Sí. puedo disfrutar de ver que ellos tienen ese espacio y decir, mira cómo están comiendo cochinadas con el papá y yo les compro ahí cosas aburridas. Oíme, ¿sabes qué? Pensando independientemente en un esquema de separación o convivencia, ¿sabes qué? Algo con lo que yo me he topado muy frecuentemente. Mi papá y mi mamá tenían tan mala relación que mi mamá nos ponía en un juego de lealtades. Y entonces yo tenía, y mi papá me volvía a ver y había una complicidad silenciosa, pero yo no podía ser quien era con mi papá, ni mi papá podía ser quien quería conmigo, porque le debía lealtad a mi mamá. Qué complejo, ¿verdad? Porque todos llegamos a la adultez y no resolvemos lo que nos corresponde, y entonces ahora sí, Norberto, Jesús, te voy a romper el corazón alejándote a tus hijos. Y al final son los hijos a los que se les rompe el corazón, o a todos en realidad, a todo el sistema familiar. Totalmente. Y es que el tema es, yo como mamá tengo que ser muy respetuosa del vínculo que hay entre el padre y los hijos. No estoy invitada a esa fiesta. Y así como los papás de antes, o sea, nuestros papás, los papás de esta generación que está sanando, tenían este peso social de proveeduría y estos beneficios, ¿verdad? Que tenían como de salir de fiesta y hacer, ser infieles y todo lo que podían hacer los hombres de antes. Así también las mujeres, lo que habían aprendido era un discurso pasivo-agresivo. Entonces, las mujeres, lo que escuchaban muchísimo los que hoy son adultos, son mujeres, son mamás que tenían un discurso pasivo-agresivo con respecto al padre y con respecto a uno mismo. Entonces, también parte del entendimiento de ese momento social en el que vivían, porque yo recuerdo que yo para acceder a mi papá, yo primero le tenía que decir a mi mamá que le iba a decir a mi papá, pero era desde un acto de amor de mi mamá, porque mi mamá lo que no quería era que mi papá se enojara. Pero entonces, yo sabía, nunca nadie me dijo, pero era como una de las dinámicas inconscientes que se dan en familia, yo sabía que para que yo pudiera decirle algo a mi papá, como que me quería comprar un helado, yo primero le tenía que decir, mami, ¿le puedo decir a papi que sí me compra un helado? No. Ah, bueno, entonces no le puedo decir, pero no tenía la fluidez que tengo hoy como adulta de hablar con mi papá. Paradójicamente ahora mi papá está mudo, entonces tampoco puedo hablar con él mucho. Sí, yo creo que en este episodio, por supuesto, es un tema muy, muy amplio y muy complejo. Lo que sí queremos decirte es que yo te diría, uno, tenemos que leer al padre en su origen y en su historia, porque recordemos que ese padre, ese adulto llegó desde un origen. Entender lo que me pasó, entender el padre que quise, entender que el padre que tuve tal vez me dolió y solo puedo tener una relación sana si acepto al padre que tuve. Mientras siga idealizando la figura del padre, entonces nos vamos a frustrar, nos vamos a agobiar. Y además quiero rescatar dos cosas que dijo Tefi, importantísimas. Una, que la relación sea tuya, que no haya voces ni de tu madre, ni de tus hermanos, no, es la voz que viene del vínculo que estoy construyendo con él. Y número dos, si vamos a intentar un acercamiento en nuestra adultez, tenemos que aprender a amar al que es, aceptar y comprender el que es. Pero es que entonces no te acerques, porque entonces te vas a frustrar. Exactamente. Y eso que decías, ¿verdad? Nosotras somos 5 hermanas y cada una tuvo un papá diferente. También tenemos que entender eso. Los hermanos no están invitados en el vínculo papá-hijo, porque ya es un hermano, ya 3 es multitud. Entonces, sí tenemos que darnos cuenta que este papá es el que yo tengo y es mi papá únicamente, no es el papá de mis hermanas. Caro, mi hermana, la que me lleva a mí 3 años,
este, tiene una relación con mi papá envidiable. Ninguna de mis hermanas tiene una relación con mi papá como la tiene ella. Y ella tuvo un papá que es diferente, ni mejor ni peor, simplemente es diferente al que tuvimos las demás, pero es parte de poder asumir lo que uno percibe, lo que uno interpreta de este vínculo y lo que uno necesitaba. Y además no solo es diferente porque son personas diferentes, es que no es lo mismo el papá cuando, no sé, hay 10 años de diferencia entre un hermano y otro, es otro papá, es otra historia, es otra vida, es como el hijo mayor versus el hijo menor. Pero esto se trata de la vida, de rodar, entender, asumir, sanar y crecer. La doctora Stephanie Vilches, ustedes la pueden buscar en todas sus redes como Equilíbrate Psicología. Nos pueden escuchar en nuestro podcast, nos pueden seguir también en todas las redes de abrazatuvida.com. Y Tefi, como siempre, agradecidísimo por dejarnos en este episodio tipsitos muy sencillos para iniciar una reflexión hacia la sanación. Eso es importante. Aquí pusimos una semilla. Te corresponde a vos llevarla a tierra fértil. Tefi, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, por siempre tomarme en cuenta para tus proyectos. Con mucho gusto.